Carlos Blanco es un político y escritor venezolano. Se ha desempeñado como secretario ejecutivo y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Venezuela, además de profesor universitario y consultor internacional. Es un hombre serio, un analista serio, para lo cual, y estoy muy interesado por las cosas que ha escrito últimamente, en que nos diga cómo ven lo que está sucediendo en Venezuela desde, por ejemplo, la jornada de ayer, qué significa, y ahora, ¿qué cree que se puede hacer? ¿O qué va a pasar ahora? O la pregunta es, ¿y ahora qué? Bienvenido, Carlos Blanco. Te escuchamos. Gracias, Napoleón. Muy amable por tu invitación. Eh, bueno, yo creo que lo que hay es que hacer una evaluación sobre la jornada de ayer, que es la culminación de un largo proceso en el cual el país ha buscado una opción, no solamente una candidatura presidencial, sino una opción de liderazgo hacia el futuro que conduzca al país a la democracia. Yo creo que ese es el centro de la cuestión. Y ese proceso ha recaído por diversas razones en una mujer del temple, del coraje, de la dedicación de María Corina Machado. Creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que reconocer es que hay una mujer, una persona que ha desarrollado de manera consistente y consecuente una posición, un planteamiento, y ese planteamiento ha sido reconocido por el país. Ahora, la política venezolana ha tenido algunas mujeres, no tantas ni mucho menos como hombres, dentro de la dirigencia, unas más conocidas y más queridas que otras, pero ya desde hace muchísimo tiempo, a lo largo de la historia de Venezuela y más aún de la historia contemporánea. ¿Por qué? Pero unos dirigentes así tan fuertes como María Corina Machado no se había visto. ¿Qué es lo que tiene María Corina que hace que en un país machista y en un mundo político machista, María Corina tenga el apoyo tan extraordinario que tiene? Bueno, yo creo que hay cambios culturales en el país, cambios profundos, en el mundo también. Es decir, el papel de la mujer en la época contemporánea es cada vez más importante, más reconocido, creciente. Pero en el caso venezolano, yo creo que a la condición de mujer, de madre, de hija, que ha revelado María Corina, hay un hecho sustancial. Ha sido el mensaje de unificación de la familia venezolana que ha desarrollado y pregonado en estos tiempos, y ha ocurrido algo que uno podría decir es mágico, pero en realidad son procesos que le ocurren a los pueblos, a las sociedades y a los dirigentes, que es el momento del enganche entre una figura, una emoción y una sociedad. Y yo creo que eso ha ocurrido con María Corina. En Venezuela, en estos 25 años, en el campo democrático ha habido muchos dirigentes, hay muchos dirigentes, y dirigentes que han ocupado posiciones como candidaturas, producto de acuerdos políticos, el último de los cuales fue Guaidó, que por haber sido dirigente de Voluntad Popular y en consecuencia por haberle tocado la presidencia de la Asamblea Nacional y en consecuencia como efecto del desconocimiento de Maduro en las elecciones de 2018, recibió el apoyo de muchos países y del reconocimiento de la Asamblea Nacional como presidente interino de la República. Es decir, sin demeritar lo que es y ha sido Guaidó, le tocó una posición, una representación en virtud del cargo que poseía. Este no es el caso de María Corina. María Corina está representando no un acuerdo de dirigentes, sino una persona que ha ido llevando a lo largo, no de 6 meses, sino de varios años, un mensaje al país Yo sobre diría lo que que... de varias décadas, porque desde que estaba en Súmate ya ella empezaba a destacarse. Sí, sí, ¿En serio? podemos decir que un par de décadas, pero fundamentalmente en estos 10 años que van desde el momento en que fue diputada a la Asamblea Nacional
y que comenzó a liderar la construcción de un partido como 20, María Corina se convirtió en representante de un planteamiento, de una idea, pero ahora en estos meses de este año 2023 se convirtió también en el representante, en la representante de una fuerza social emergente de abajo. No se explica el conmovedor espectáculo que nosotros vimos ayer, de gente saliendo de todos los rincones del país, todos los sectores sociales, en medio, en algunos casos, de un palo de agua gigantesco, en una cola esperando para votar, la mayor parte de los cuales, casi más del 90%, por María Corina. Eso quiere decir que ha ocurrido un clic de representación popular, social, entre vastos sectores de ciudadanos y María Corina como encarnación de este momento, de esta aspiración, de esta lucha. Sin embargo, María Corina no es la primera gran dirigente que ha tenido nacional, que ha tenido la oposición. Hay varios. Estaba en su momento Juan Guaidó, estuvo Enrique Capriles, estuvo varios, pues no voy a mencionarlos a todos, pero duraron relativamente poco. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Y María Corina Machado, aparte de lo que tú estás diciendo, que ya no es una elección, una selección que ha hecho los grupos políticos de la unidad o lo que tú quieras, sino que emerge del pueblo, no de un partido político o de un grupo de partidos políticos? Bueno, yo creo que lo que hace la permanencia de un líder es la constancia en los objetivos que proclama y en la estrategia que se propone. Yo creo que María Corina ha planteado y ha representado una propuesta de salida electoral para derrotar a Maduro en las elecciones de 2024 a través de la construcción de una fuerza que permita demoler los obstáculos para esa salida electoral. Pero los anteriores dirigentes que tuvieron el apoyo popular no planteaban exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que lo que hubo en otros dirigentes, y yo no quisiera convertir esto en una especie de comparación sobre lo que ha de venir, porque lo que tenemos es que promover el entendimiento, es que cuando hay un mandato, en este caso lo que ha recibido María Corina es un mandato. ¿Cuál es el mandato que le ha dado el pueblo venezolano a través de la primaria? Usted nos ha pedido apoyo, nosotros se lo damos para construir la ruta electoral, para no desmayar en el objetivo de unir todas las fuerzas populares, para desbrozar el camino y para una victoria que cuando lo obtenga no la puede entregar. Pero Carlos, perdona que te insista tanto porque quiero conocer exactamente en qué momento estamos a través de tus análisis. Eso exactamente es lo que le pidió el pueblo venezolano o la oposición venezolana a los anteriores dirigentes nacionales. Los aplaudió, los amó, iban a multitudes, iban cada vez que los convocaban y todo ese tipo de cosas. Y de repente se De sintieron repente, defraudados posiblemente, no lo sé. Es el decir, tema allí, Napoleón, es el siguiente. Cuando tú le prometes al país el cese de la usurpación, tú no puedes cambiar ese objetivo en la mitad del camino. O cuando tú le propones al país que vamos a ganar las elecciones y vamos a cobrar. Tú no puedes cambiar el objetivo. Entonces ganar las elecciones, pero no cobrar. No puedes decir que vamos al cese de la usurpación y en el camino, por distintas razones, no se continúa en ese predicamento.
Yo no quiero decir que el planteamiento que hizo Guaidó y que acompañamos los venezolanos, en su mayoría, era un planteamiento que no podía cambiar. Un dirigente puede decir, mira, yo propuse esto, pero este camino, por tales y cuales razones, no puede ser continuado, no podemos lograr los objetivos por ahora o por siempre, y en consecuencia cambiamos hacia esto o esto otro. Eso es lo que le faltó a Guaidó, Lo que no se puede porque el hacer cese es de la no de, usurpación no dependía de la oposición solamente, ni muchísimo exacto, menos. no podía cambiarse el objetivo sin explicarle al país, yo me comprometí a esto e hice esto, pero es el proceso por tales y cuales dificultades reales que se pueden argumentar, no cuajó. Yo lo que pienso es que lo que hace un liderazgo, y eso lo vamos a ver, es un liderazgo que está a prueba. Es decir, el mandato que recibió María Corina es el mandato: condúzcanos a la libertad a través de un proceso electoral. Ese es el mandato. Entonces, ese es el camino que hay que recorrer. Es un ¿Qué camino puede muy... conducir a la libertad a través de un proceso electoral en una narcodictadura? Mira, el proceso electoral, no es, la ruta electoral no está dada en este momento. Déjame hacer un ejemplo de lo que yo quiero decir. En 1988, la ruta electoral en Chile para el referéndum entre Pinochet y las fuerzas democráticas esa ruta estaba despejada. Es decir, había un convenio entre el régimen, la dictadura de Pinochet y las fuerzas democráticas del momento, después de 15 años de dictadura de Pinochet, en el cual se acordó ir a un referéndum para unas elecciones en las cuales, el año siguiente, en las cuales Pinochet podía perder. Pinochet creía que las iba a ganar, pero la ruta electoral estaba despejada. Se votó y Pinochet perdió. Él quiso revirar, pero otros militares dijeron, de la Junta dijeron, no, 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 hay que respetar estos Bueno, resultados. pero ¿cuántas veces perdió Pero Chávez oye, y no hizo caso? pero óyeme, para lo que yo quiero decir, la ruta electoral en Venezuela no existe. No existe el camino porque no hay condiciones. Entonces, ¿de qué se trata en este momento? De desbrozar el camino, de abrir la brecha hacia una ruta electoral. Abrir una brecha hacia una ruta electoral quiere decir que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, tiene que hacer concesiones para que esa ruta electoral avance. Uno Y, puede decir, y el desastre nacional en que se tiene este régimen, esta dictadura en este momento, la falta de recursos suficientes, económicos, la presión de los Estados Unidos en especial y la Unión Europea después, hacen posible que estos narcotraficantes entreguen el poder con el temor que no, tienen de ser fíjate, ajusticiados por la Corte Penal Internacional o por la justicia norteamericana o por cualquier otro país. en este momento, eh, obviamente, el objetivo de Maduro es permanecer en el poder. De eso no hay la menor duda, a como Como de... el de Pinochet era el de permanecer en el poder. Claro, pero hay circunstancias que obligan a regímenes de este tipo a hacer concesiones a cambio de la que le hagan sus adversarios. En este momento, Estados Unidos y la comunidad internacional le ha dicho a Maduro, nosotros vamos a levantar algunas sanciones o vamos a levantar sanciones progresivamente en la medida en que ustedes acepten abrir el camino para unas elecciones libres y limpias. Uno puede decir, pero le vas a creer a esos tipos que nunca han hecho elecciones libres y limpias desde 1998, o que nunca las han permitido. Bueno, el tema es si ellos necesitan de esas concesiones que puede hacer la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos,
y también los sectores democráticos del país para que esas elecciones puedan tener lugar a cambio de, digamos, determinados beneficios que ellos puedan obtener en el camino. ¿Qué necesita el régimen? Recursos que no tiene ahora. En segundo lugar, legitimidad, porque la legitimidad la perdió desde hace varios años, desde 2019, cuando la comunidad internacional dijo, usted no es un presidente legítimo, y quieren el levantamiento de las sanciones de carácter personal. Y además hay gente dentro del PSV y del gobierno y del régimen que hay que entender que hay un proceso de contradicciones internas muy importante. ¿Cuáles son las contradicciones? Acabamos de ver unas recientemente manifestadas con la amputación que recibió el propio partido de gobierno con el episodio de Tarek El Aissami. No es poca cosa lo que ha ocurrido allí, para no referirme a anteriores mutilaciones como la salida de Rafael Ramírez y de otros. Es decir, hay problemas internos que pueden, yo no estoy afirmando que son inevitables, pero pueden abrir caminos para que haya gente, como en efecto existe, yo no me atrevo a decir que es mayoría, pero es una tendencia que existe dentro del régimen, a decir, bueno, ¿y por qué no nos contamos? ¿Por qué no aprovechamos en buscar recursos, en abrevar de diferentes fuentes para lograr una victoria limpia? Piensan algunos si pueden rehacer lo de los clubs, lo de la asistencia social, etcétera, etcétera, y entonces ganamos las elecciones. Entonces, eso es una tendencia. Hay otra gente que Si dice, ganan las elecciones no salimos de ellos tampoco. ah, Que si ganan las elecciones no salimos de ellos. no, Y se no, legitima. claro, pero una cosa es que ellos se planteen, mire, no podemos seguir gobernando el país a mandarria limpia. Hay gente que se lo plantea, dentro de ellos, que son o han sido parte del régimen. A mandarria limpia, hay unos que no les importa, pero hay otros que sí les importa. Entonces, aprovechemos lo que yo creo que existe, que hay gente dentro del régimen, dentro de las fuerzas militares, dentro de la sociedad que los ha apoyado, que dice, bueno, ¿hasta cuándo? Esta votación que ha obtenido María Corina de una manera esplendorosa, indica que hay sectores sociales que apoyaron a Chávez, que apoyaron seguramente a Maduro en algún momento, que dicen, no sigamos por este camino. Y eso significa que hay que aprovechar una brecha para que ese proceso ocurra. Ahora, ¿cuál es la condición para que se pueda ampliar, se pueda despejar el camino? Que haya un amplio acuerdo nacional encabezado por María Corina que vaya desbrozando ese camino. Eso significa no una alianza tradicional, ni un reparto de cargos actuales o futuros. Eso significa una amplia convergencia, concertación, acuerdo entre distintos sectores de la sociedad civil, de la sociedad política, que permita hacer que esto sea un vastísimo movimiento de cambio hacia el futuro. Yo creo que eso es posible. Aquí no se trata, María Corina ha expresado posiciones ideológicas muy fuertes y muy firmes y muy convincentes, pero esto no es un momento para que una ideología derrote a otra ideología, salvo que sea una ideología democrática frente a una ideología dictatorial. Pero no se trata de una posición de derecha, de centro, de izquierda, y entonces un debate entre posiciones ideológicas de esa naturaleza. Se trata de un amplio acuerdo nacional para conquistar la libertad y la democracia. Una vez que ese proceso se desarrolle con María Corina como presidente de la República
que haya una transición hacia un país libre, amable, donde pueda discutirse y debatirse, entonces allí se presentará el debate entre estas propuestas y lo que hacemos con aquello, lo que hacemos con lo demás allá. Pero necesitamos nivelar el terreno para que el debate se pueda dar en el futuro. Y hay unas promesas de cambio que ya están renaciendo o naciendo en el corazón del país. Por ejemplo, a mí me llama la atención de una manera muy fuerte, muy potente, el orden que pudimos observar ayer en medio de las dificultades más grandes. Ciudadanos que fueron a votar a sitios que no conocían, porque no eran los tradicionales centros electorales. Ciudadanos que fueron a votar a unos sitios a donde los convocaron y después les cambiaron por razones de fuerza mayor, porque amenazaron a la persona que prestó el local o el empresario que prestó su negocio y tuvieron que moverse a otros sitios. Aquel palo de agua inmenso que ocurrió en Caracas y en varias zonas del país. Y la gente allí, recia, cumpliendo con su deber. A mí me parece que eso es un gesto asombroso de la sociedad, de los ciudadanos que son capaces en función de un objetivo, que es electoral, que es pacífico, que es democrático, entregar su día con su familia a votar. Yo recuerdo mucho, lo decía hoy en una conversación que tuve esta mañana, que mucha gente de la generación tuya y mía se asombraba hace unas cuantas décadas porque el comportamiento del caraqueño en el metro era una cosa impecable. ¿Por qué? Porque tenían los incentivos y los estímulos para hacerlo así. Un sitio limpio donde se le respetaba, etc. Bueno, yo creo que algo similar ocurrió ayer. Es decir, aquí hay un ejercicio de ciudadanía. La gente respetada como un ciudadano para un voto que por primera vez en muchos años se contaba un voto, una persona, se cuenta ese voto y ese voto vale. Esa idea, yo creo que fue una idea sumamente poderosa. Y esto anticipa otra cosa, anticipa la capacidad de comportarse ordenadamente de una sociedad que se tiene por caótica, desordenada, que el tráfico es infernal, que la gente no cumple las reglas. Un momento, cuando hay incentivos, la gente las cumple y el orden puede establecerse, por lo menos en cierto ámbito, en determinadas condiciones. Por Yo cierto, creo que eso esto pasa es en todos los países del mundo, no es que seamos más exacto. desordenados o no que otros ni diferentes. En cualquier parte del mundo sucede eso. Así es. Entonces yo creo que esto está anticipando el país que va a venir, un país con un liderazgo confiable, donde los que ganan son reconocidos por los que no ganan, donde hay un ánimo que creo que se ha expresado de una manera, por lo menos preliminarmente, de una vasta manera de solidaridad, donde ha habido una expresión internacional, toda la prensa internacional ha traído hoy esta jornada histórica de Venezuela. Muchas figuras internacionales han estado expresando su reconocimiento y apoyo a María Corina y al proceso de primaria. Es decir, yo creo que entramos en otra fase. Desde luego, siguen los problemas, sigue la situación, la salida, digamos, unas elecciones libres y limpias no están garantizadas. Es una tarea para lo que tenemos por delante, pero ya tenemos unas condiciones para luchar por ese objetivo. Tenemos un punto de partida. Que tengamos un punto de partida no asegura el punto de llegada, pero si tenemos sin el punto de partida, no podemos ni siquiera plantearnos la llegada.
Entonces, llegar hasta el final es llegar hasta el cambio democrático en unas elecciones. ¿Lo Ok, podemos lograr? Veamos, trabajemos por eso. yo sigo como abogado del diablo porque es No, interesantísimo. dale, dale. Es tu Eh, labor. sabemos que la gente que apoya a la narcotiranía es la minoría, pero también sabemos que de toda la gente que está en el exilio, fue una minoría la que fue a votar, que votó masivamente esa minoría por María Corina es un hecho. Que María Corina se merece ese liderazgo es un hecho. Que María Corina tiene la personalidad fuerte y suficiente para enfrentar la situación y manejarla bien es un hecho. Pero, ¿qué debería hacer, según tu punto de vista, María Corina, para unificar al exilio y también unificar a la oposición que no fueron a votar porque no creen o no creyeron o tenían otros problemas diferentes? O como dice alguna gente, bueno, yo estoy en el extranjero, ya estoy en este país, ya tengo un puesto, un sueldo, ¿no? Los problemas de Venezuela no me afectan tanto. Bueno, eso en el mundo, dentro y fuera de Venezuela, puede haber distintas actitudes Y de en todos gente. los países, en todos los pueblos y en Claro, pero como hablando esto de ha nuestro sucedido. caso, Ujú. uno puede decir, bueno, hay venezolanos que pueden haber dicho, mira, yo en esas primarias yo no me voy a involucrar porque eso es otro esfuerzo inútil después de un cuarto de siglo de luchas donde he visto tantas cosas, he participado, alguna gente se podrá haber dicho, yo he participado mucho, ya no quiero seguir participando, eso es verdad. En segundo lugar, en el exterior, que hay eh, eh, casi, me decían ayer, 8 millones de venezolanos fuera, de los cuales 4 millones estarían en condiciones de votar. Había problemas de la gente que no está en el registro electoral y también de gente que no quiso eh, hacer el trámite o porque le resultó engorroso o porque sencillamente dice otra votación que no va a dar ningún resultado porque hay escepticismo, ha habido escepticismo y eso hay que reconocerlo. ¿Cómo atraer a esa gente? El tema es el siguiente. Primero, las primarias, eventos de este Pero vamos a crear una cosa. Los cambios en el mundo no lo hacen las enormes mayorías, sino los inicia un liderazgo tipo María Corina, ¿no? Que empuja a una buena parte de la población. Pero los cambios no lo hace toda la población unánimemente. Lo que yo quiero decir es que la gente que votó ayer es representativa de mucha gente que no votó, de mucha gente que cuando vio el espectáculo de la votación en el exterior, por ejemplo, que no se inscribió o que le pareció engorroso o que dijo, yo no voy a ir de aquí hasta allá a tomar un autobús que me va a tardar 2 horas o a manejar 3 horas para votar, porque quién sabe qué va a pasar después con esa votación. Bueno, resulta que la gente se sintió representada, representada. Más de uno se arrepintió de no haber ido. Exacto. Yo querría Consta, haber me estado consta. allí. ¿Ah? Me consta, porque varios me Sí, llamaron, pero yo puedo votar, yo no me inscribí, ¿qué hago? a, Yo no a estaba, mí uno empezaron a decía, yo no estaba llamarme, enterado de dónde. a mí me empezaron a llamarme, digamos, y a todos, como a ti te pasó y a mucha otra gente, pero ¿cómo puedo hacer? Pero si yo aparezco en el registro electoral, sí, pero te tenías que haber inscrito en la Comisión Nacional de Primaria. Pero bueno, pero si yo estoy en el registro, es decir, gente buscando cómo votar, cuando se dio cuenta eh, de aquella explosión de entusiasmo en todas partes del mundo. Entonces creo que nosotros estamos en un momento donde esa votación de alrededor, no sé en este momento la cifra exacta, pero puede ser alrededor de 2 millones, quizás Poco más, más de 2 millones. 2 millones 400, dice alguna gente, pero todavía no tengo la cifra exacta. Eso significa una representación de una sociedad porque no es de los de arriba o de solo la clase media, sino que es transversal a toda la sociedad venezolana, en todos sus sectores sociales, pero también es transversal
en todas las regiones del país y en ese gigantesco estado, nuevo estado que se ha constituido en Venezuela, que es el de la diáspora. Y es también transversal a todas las dimensiones culturales, religiosas que uno puede ver, desde gente muy religiosa hasta gente más libre pensadora, etcétera. Toda esa convergencia está allí presente. Y yo creo que esto augura el tipo de país que vamos a tener, el país de un encuentro. Porque fíjate una cosa muy importante, nosotros hemos tenido, Carlos Andrés Pérez dijo, cuando se iba a elegir a Chávez, dijo una frase que a mí me pareció descriptiva y memorable. Dijo, el país quiere venganza y va a elegir a un vengador, cuando estaba la campaña electoral del 98. Y nosotros hemos tenido 25 años, un cuarto de siglo, una vida, una generación de venganzas. Y ahora yo siento que hay una sensación diferente. La sensación que yo veo en este proceso, no solamente en lo que ha conducido a las primarias, no es de venganza, sino de unificación, de encuentro. Esto no elimina el tema de la justicia nacional, internacional, pero yo no estoy notando esta cosa terrible que es el deseo de venganza, porque hay mucha gente que ha sufrido tanto y tanto, tú y yo lo sabemos, pero más bien yo siento el deseo, vamos a construir, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a tener país, vamos a tener libertad. Aquí el problema ya no es, y siendo que sí lo es, pero noto una actitud, aquí el problema ya no es Maduro, Maduro es pasado. Aquí lo que tenemos que ver es lo que viene hacia adelante. Sí, poder tener futuro para nuestros hijos, tener futuro para nuestros nietos, tener trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero ya, Unificar de nuevo las familias, las que se puedan unificar, porque otras van a quedar ya esto, porque se van a quedar afuera. ya nosotros estamos en un momento, Napoleón, en que entramos al futuro. Nosotros ya entramos al futuro en este tiempo, porque el futuro se parece más a este encuentro que comenzamos a tener. O sea, la tarea no está hecha, la tarea, como dije, ha comenzado. Pero esa sensación de que uno está comenzando a vivir el futuro es una sensación demasiado gratificante para una sociedad que ha sufrido tanto y tanto. Es que yo he dicho que María Corina se ha convertido en la primera gran líder del siglo XXI en Venezuela. Yo creo que es así, yo creo que hemos tenido la inmensa oportunidad de ver el desarrollo de un liderazgo desde su nacimiento. Los venezolanos de hoy hemos visto cómo una persona que comenzó a trabajar en una organización no gubernamental para ayudar a los procesos electorales, como fue Súmate, que se hizo, digamos, experta en los temas, que además progresivamente fue involucrándose en la participación política directa, fue electa diputada a la Asamblea Nacional y sacada de allí de muy mala manera, golpeada físicamente y de todas las formas, que siguió de una manera constante, que participó en las primarias en las cuales salió electo Enrique Capriles y sin ninguna vacilación. Fue antes de que terminaran los escrutinios y los boletines del Consejo Nacional Electoral a decirle a Enrique Capriles, aquí estoy yo para apoyarte. Es decir, esa persona que ha ido construyéndose a lo largo de este tiempo, hoy recibe el respaldo y el respaldo y el mandato de una sociedad que quiere un cambio democrático. Y ahora que la gente está eufórica, la gente volvió a tener esperanza una vez más,
¿Y ahora qué? Creo que le corresponde a María Corina unificar, consultar a todos los sectores, buscar a todo el mundo, entender que hay muchas diferencias, pero su labor de, en algún sentido, balsámica, porque no solamente el país está enfrentado entre los de este lado y los del régimen, el país está, el tejido social está deshecho. Es decir, es como si tú tuvieras un tejido aquí de seda y otro sobre otro y sobre otro y sobre otro. Bueno, todos esos tejidos están deshilachados, rotos, cada uno de ellos hacia abajo, el religioso, el cultural, el familiar, etcétera. Entonces, el comenzar a plantear la necesidad de reconstituir ese tejido de la sociedad, que la familia, los amigos se reencuentren. Yo creo que es un objetivo incluso que va más allá de la política. Es un objetivo de carácter espiritual, es un objetivo que tiene un sentido muy profundo, muy humano. Y yo creo que allí se siembra un liderazgo permanente, un liderazgo que es capaz de partir de las emociones de la gente, de los seres humanos comunes y corrientes, para que desde allí encuentren el impulso para avanzar hacia el cambio. No es solo, digamos, una decisión racional, yo quiero la democracia, yo quiero un cambio político, etcétera, sino que también es algo que nace desde adentro, desde el corazón, desde las convicciones más profundas, desde los sufrimientos que ha tenido la gente, desde las alegrías que quiere disfrutar. Yo creo que allí está el lugar exacto del liderazgo de María Corina. Gracias, Carlos Blanco, exministro para la Reforma del Estado, presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Un lenguaje claro, se ve que ha sido un excelente catedrático, un excelente profesor. Un abrazo nuevamente. Muchas gracias, Disfrutamos de tu... Napoleón. Saludos a Ángel. Ok, nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós.